Jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Hoy resuelvo el problema sobre Carla que va al supermercado. Lo primero que tenemos que hacer es realizar un diagrama de cuerpo libre. Hagan unos ejes coordenados X y Y sobre el carrito. Ahí está. Pongan al carrito en el centro. E imagínense el problema. Si vas al supermercado, hay una fuerza por acá aproximadamente. Esta es la fuerza aplicada por Carla. Aquí está. Es una fuerza de 419 newtons. Ahí está la fuerza que aplica Carla. El carrito tiene un peso que es de 385 newtons. O sea, hay un peso hacia acá. Aquí tengo el peso del carrito. Y ese peso es 385 newtons. Observen, no dice que sea positivo ni negativo, pero por convención, el eje X positivo, eje Y positivo, eje X negativo y el eje Y negativo, por convención, este peso debe ser negativo porque está en el eje de la Y negativo, va hacia abajo. Por lo tanto, el peso es de menos 385 newtons. Tengo ya dos fuerzas identificadas que están actuando sobre el carrito. Si el carrito se mueve en esta dirección, hacia acá está el movimiento del carrito, entonces la aceleración va en esa dirección y de hecho a nosotros nos piden calcular con qué aceleración se mueve ese carrito. ¿Ok? Ahora, si el carrito se mueve en esa dirección, entonces también tenemos otra fuerza. En este caso tenemos una fuerza llamada la fuerza de fricción que se opone al movimiento del carrito, cantidad vectorial, y esa fuerza de fricción en este caso es de 307 newtons. Tampoco dice que sea negativa, por convención debe ser negativa ya que está actuando sobre el eje de las X negativas. Y está también actuando necesariamente la fuerza normal. La fuerza normal. Hacia acá está actuando el Fn, la fuerza normal. Que no sabemos cuánto sale. No sabemos cuánto es el valor. Me podrán decir, es que la fuerza normal es entonces igual al peso. No, totalmente equivocado. La fuerza normal no es igual al peso. Y vuelvo a explicar la definición de fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza de reacción que actúa sobre un objeto y siempre es perpendicular a la superficie en la cual descansa el objeto. En este caso el carrito descansa sobre el piso del supermercado. Si solamente estuviera actuando el peso del carrito, entonces sí la fuerza normal es exactamente igual al peso. Pero como Carla está presionando al carrito contra el piso, por lo tanto, la fuerza de reacción es el peso del carrito más parte de la fuerza con la cual Carla está empujando al carrito hacia adelante. El siguiente paso es dar las componentes de la fuerza aplicada. Esta fuerza aplicada, tenemos una componente en el eje de las X, es el cateto adyacente. El ángulo entre la fuerza que aplica Carla y el piso, aquí hay 26 grados. Esta fuerza a su vez tiene una componente en Y, que es el cateto opuesto, le voy a llamar la componente en Y de esta fuerza, F a Y. Si dibujo un triángulo rectángulo, aquí, entonces esta F a Y la voy a dibujar sobre el eje y está aquí. Y en este caso es negativa, está sobre el eje Y negativo. Esta F a X es positiva, está sobre el eje de las X positivas. ¿Cómo encontramos F a X y F a Y? Vamos a utilizar las funciones trigonométricas considerando este triángulo con respecto a este ángulo. Aquí está la hipotenusa, el cateto opuesto al ángulo de 26 grados, el cateto adyacente al ángulo de 26 grados. Voy a establecer la función seno primero. Seno de 26 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es F a Y entre la hipotenusa, que es FA,
419 newtons. Acá simplemente hago un despeje. 419 está dividiendo, pasa multiplicando. Por lo tanto, FAY queda 419 newtons por el seno de 26 grados. Y tengo el valor de la fuerza aplicada en el eje Y. 419 por el seno de 26 grados me da 183.677 y veo que esta es negativa. ¿Por qué? Porque esta está hacia abajo. Por lo tanto, esta es negativa. La voy a poner aquí. Menos 183.68 newtons. Ahí está la componente en Y de esa fuerza aplicada. Ya que encontré FAY, encuentro FAX. ¿Cómo? Con la función coseno, porque es un cateto adyacente. Y la función coseno se define. El coseno de 26 grados se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente, el cateto junto al ángulo de 26 grados es FAX y la hipotenusa es 419. Por lo tanto, esto implica que el coseno de 26 grados es cateto adyacente FAX entre la hipotenusa, que es 419 newtons. Por lo tanto, FAX es 419 newtons por el coseno de 26 grados. Ahí está. Si hago la operación de 419 por el coseno de 26 grados, obtengo que esto me da 376.59 newtons, redondeado a 2 decimales. Ya tengo esta componente de la fuerza de 419 newtons en el eje X. 376.59 newtons. Positiva. Voy a borrar esta parte y me sigo al siguiente proceso. Dejo el diagrama de cuerpo libre ahí. ¿Por qué? Porque es el que me va a guiar durante todo el problema. El siguiente caso es analizar las fuerzas en el eje Y. Fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas hay aplicadas en el eje Y? Tengo la fuerza normal al peso que está en el eje Y a la fuerza aplicada en el eje Y, parte de esta fuerza en el eje Y. Cuando yo empujo al carrito, parte de esa fuerza de 419 newtons se va hacia abajo. Y aquí se cumple la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio dice que la suma de todas las fuerzas tiene que ser cero, en particular en este caso en el eje Y tiene que dar cero. Esta es la letra griega sigma, que significa suma. ¿Qué significa en la vida real? Que simplemente que el objeto no se está moviendo en el eje Y, ni siquiera a velocidad constante. El carrito no se hunde en el piso, pero tampoco sale hacia arriba. ¿Cómo se expresa de manera matemática esta sumatoria de las fuerzas en el eje Y? ¿Qué fuerzas hay en el eje Y? Está la fuerza normal, está el peso y está fuerza aplicada en el eje Y. Si yo sumo estas fuerzas, el resultado tiene que ser cero. Está en equilibrio. El siguiente paso solamente voy a sustituir la fuerza normal. No la conozco. El peso sí lo conozco. Menos 385 newtons.
La fuerza aplicada en el eje Y también lo conozco. Menos 183.68 newtons. Esto es igual a 0. De aquí simplemente hago un despeje. 385 está restando, lo mando sumando. Más 385 newtons. Menos 183.68 también lo mando sumando, como más 183.68 newtons, y hago la operación. Y tengo el valor de la fuerza normal. Positiva, tal como indica en el diagrama de cuerpo libre. 183.68 más 385 me da un total de 568.68 newtons. Ahí está el valor de la fuerza normal. Y la pongo aquí. Más 568.68 newtons. ¿Está de acuerdo con el problema? Es lógico lo que nos están diciendo. Porque la fuerza normal tiene que ser más grande que el peso. Porque el piso, además de soportar el peso del carrito, está soportando parte de la fuerza que yo estoy aplicándole al carrito, ya que parte de esa fuerza se va hacia abajo. Por lo tanto, el piso debe responder al carrito con una fuerza mayor a su peso, que es la fuerza normal. Siguiente parte. Vámonos ahora a la sumatoria de las fuerzas en el eje X, pero antes voy a encontrar el valor de la masa. La voy a necesitar, por eso la voy a encontrar. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué la necesito. Conocemos el peso. El peso es igual a M por G, cantidad vectorial. Si despejo el valor de la masa, es W sobre G. El peso, menos 385 newtons, entre la G, que es menos 10 metros por segundo al cuadrado. Y esto nos da que la masa es de 38.5 kilogramos, cantidad escalar. Menos entre menos es más, 385 newtons entre menos 10. Esta G, recuerden que la redondeamos a menos 10. La G es la fuerza que experimenta un cuerpo sobre la superficie terrestre. ¿De dónde salió este kilogramo? El kilogramo salió de lo siguiente: Newton sobre metro segundo al cuadrado. Newton es una unidad derivada formada por kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado dividida entre metro segundo al cuadrado. Si hago la división, aquí elimino metro segundo al cuadrado con metro segundo al cuadrado y nos queda simplemente unidades de kilogramo, que son estas unidades para la masa dentro del sistema internacional MKS. Ya tengo el valor de la masa. Voy a apuntar el valor de la masa aquí porque la voy a necesitar. Masa es igual a 38.5 kilogramos. Borro esta parte. Por definición, la fuerza resultante es igual a la suma de todas las fuerzas. Las fuerzas en el eje Y no contribuyen porque ya vimos que me dio 0 si sumo las fuerzas en el eje Y. Solamente me quedan las fuerzas en el eje X. Voy a poner aquí fuerzas en el eje X. ¿Quiénes están en el eje X? La fuerza aplicada en el eje X más la fuerza de fricción. Sustituyo. 376.59 newtons menos 300 newtons. Y tengo la fuerza resultante. Hago esta operación, nos da 69.59 newtons.
Ahí está el valor de la fuerza resultante. Ahora, de acuerdo a la segunda ley de Newton, cuando la masa es constante, también la fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Ya conozco el valor de la fuerza resultante, la encontré a partir de la definición de la segunda ley de Newton. Ya conozco el valor de la masa, ya la calculé a partir del valor del peso. Encuentro la aceleración. ¿Qué es lo que me están preguntando en el problema? Por lo tanto, la aceleración es la fuerza resultante entre la masa. Vean esto, interpretamos esta ecuación. Dice que la aceleración como cantidad vectorial, su dirección, se dirige en la dirección de la fuerza resultante. La fuerza resultante es positiva. Se mueve en el eje de las X positivas. Sustituyo. La fuerza resultante es 69.59 newtons positivo entre la masa, 38.5 kilogramos. Por lo tanto, la aceleración, hago la operación, 69.59 entre 38.5 y me da un total, si redondeo, 1.81 positivo. 1.81 metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado, ¿de dónde salió? De newton entre kilogramo. Vuelvo a repetir. Newton sobre kilogramo. Newton es una unidad derivada formada por la combinación de las unidades fundamentales, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, entre kilogramo. Aquí puedo eliminar kilogramo y me quedan unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Estas unidades simplemente son estas de aquí. Y así está resuelto ese problema. Lo importante es que plantees bien el diagrama de cuerpo libre. Si tu diagrama de cuerpo libre no está bien, con eso tienes para que desde el inicio metas error en todo lo demás. Conceptos que manejamos: diagrama de cuerpo libre, masa, peso, fuerza de fricción, fuerza normal, función seno, función coseno, primera condición de equilibrio, fuerzas en el eje X, fuerzas en el eje Y. Yo espero que lo hayas entendido un poco mejor. Que tengas un muy bonito día.